En Éxodo capítulo 16, versículos del 2 al 7. Lo dejamos allí, que lo vamos a leer un poquito más adelante. Quiero orar, Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu maravilloso amor y por lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Te rindo a ti la gloria, la adoración y te pido que tu palabra, Señor mi Dios, dé fruto al 100% en nuestro corazón y que podamos ponerla por obra, ponerla por práctica, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, una de las cosas que he estado estudiando con mis hijas, porque tengo que hacer algunas veces deberes con ellas, son los antónimos y los sinónimos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? De la primaria. Los antónimos y los sinónimos, ¿no? Los antónimos, los sinónimos son las palabras, eso, lo que estáis pensando. Y los antónimos es lo mismo, pero al revés. Lo contrario. Yo me puse a pensar, ¿cuál sería el antónimo de la palabra oración? ¿Qué sería lo contrario de la palabra oración? No oración. Maldición, dicen por ahí. Sí, es un poco raro, ¿no? Porque la palabra en sí es difícil verla desde ese punto de vista. Pero a mí se me ocurre que el antónimo de oración, o por lo menos uno de los significados que podrían ser contrarias a la oración, es la murmuración. Se me ocurrió a mí verlo desde ese punto de vista a la luz de las escrituras, y lo vamos a ver a continuación. El diccionario define la palabra murmuración como conversación en perjuicio de un ausente. O sea, cuando nosotros hablamos de una persona que no tenemos allí de frente y hablamos mal, precisamente no hablamos bien, ¿no? Y veremos una historia a continuación un poquito triste de cómo Dios no oye y responde una oración, sino que oye y responde una murmuración. Exactamente lo contrario. Es Éxodo capítulo 16. Es a partir del 2. Lo vamos a leer en un ratito. No, quiero poner un poquito en contexto de lo que estaba ocurriendo en ese momento. El pueblo de Israel había sido esclavo por unos 400 años ahí en Egipto, ¿no? Y pues habían desarrollado una vida y una mentalidad de esclavitud. Ellos eran esclavos, ¿no? Ellos les tocaba allí hacer pues los trabajos que el faraón y que los egipcios le mandaban a hacer, pues, no sé, las pirámides y las cosas esas, todas las efigies y todas esas cosas que tanto les gustaba hacer a los egipcios, ¿no? Y ellos eran precisamente esclavos, y eran los que sembraban, ellos eran los que trabajaban en las casas de los demás, eran los esclavos, ¿no? Eso comenzó, si nos vamos atrás, con José y sus hermanos. Hay que leer la Biblia, hermanos. El esclavo tiene esa mentalidad de que, como él está viviendo en la casa del amo, él no tiene que preocuparse qué es lo que va a comer, porque se supone que si el amo quiere seguir teniéndole a él como esclavo, pues tiene que darle comida y tiene que darles por lo menos los servicios mínimos, ¿no? El esclavo tiene que preocuparse por decirle sí al amo en todo lo que el amo le diga. Ve para allá, pues si el esclavo va, ven para acá, y el esclavo viene para acá, ¿no? Pero Dios les liberta, conocemos la historia, ¿no? Dios levanta a un hombre, les saca de Egipto y comienzan a cambiar su vida de esclavitud por una vida de libertad. Aunque les toca caminar por el desierto, ya no eran esclavos, ahora estaban rumbo a una promesa que Dios les había dado, que era la tierra prometida, ¿no? Ya tienen que cambiar su mente de esclavos por una mente de personas libres, por una mente de pueblo, porque iban a ser un pueblo, ¿no? Y habían visto multitud de milagros de parte de Dios, ¿no? Apenas salieron, ¿qué ocurrió? Venían los egipcios persiguiéndonos y se abrió el Mar Rojo, ¿no? Ellos pasaron ahí en seco y todo era milagro y todo era hecho por la mano del Señor. Ellos pasaron en seco, el ejército del faraón fue derrotado, se ahogaron allí en el mar. Y luego pasaron por el desierto y tenían pues una nube que les cubría para que no se quemasen de día, de noche tenían una columna de humo para que estuviesen calentitos y también estuviesen
pudiesen ver por dónde iban, ¿no? Ellos tenían la cobertura de Dios milagrosa todo este tiempo. Pero lo curioso es que después de 400 años, hay que verle la cara a 400 años de esclavitud, 45 días después, mes y medio después de haber salido de Egipto, ocurre lo que vamos a leer a continuación. Ocurre que en el Éxodo 16, a partir del versículo 2, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que se suele recoger cada día. Entonces dijeron, Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? El pueblo iba por el desierto y probablemente, yo no sé si era muy optimista y dijeron, pues bueno, pues aquí la tierra prometida vamos a llegar en 3 o 4 días y con el bocadillo que llevamos y qué sé yo, y un poquito más, nos alcanza. Pero mes y medio después, seguramente la comida comenzó a escasear. Ellos seguramente se habrán llevado algún corderito o alguna cosita allí y el sobaquillo que dicen aquí, ¿no? Bueno, para el camino, pero después de mes y medio, ellos no tenían la posibilidad, porque no, era un pueblo que se estaba moviendo. Ellos no podían hacer su cerca y poner sus animales y sembrar, porque al otro día ellos estaban algunos kilómetros más adelante, ¿no? Y seguramente la comida comenzó a escasear, ¿no? El pueblo se empezó a dar cuenta, se empezó a mirar unos con otros y dice la palabra que comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar a espaldas de Moisés y de Aarón, de los líderes, comenzaron a hablar de estas personas, ¿no? Y de este pasaje que acabamos de leer, podemos sacar algunas conclusiones que para mí hace que la murmuración contraste de lleno con la oración, ¿no? En primer lugar, la murmuración siempre es contra terceras personas y siempre, o casi siempre, es a espaldas de estas personas. A todos nos ha pasado alguna vez, tenemos que ponernos la mano en el corazón, que a todos nos ha pasado alguna vez de hablar de otras personas y no hablar precisamente bien, ya sea de los pastores, de los profesores, de los padres, en general las personas que están en autoridad, ¿no? En general, casi siempre en las personas que están en autoridad sobre nosotros, ¿no? En la iglesia suele pasar. No, no suele pasar. Aquí no, ¿verdad? En otras iglesias sí. En la iglesia suele pasar que las personas hablan de los pastores, de las personas que están en liderazgo en nuestras iglesias, ¿no? Es normal que si algo anda mal en la iglesia, o es normal, no, suele suceder que si algo va como no pensamos que debería ir en la iglesia, culpa de los pastores y de los líderes, ¿no? Y eso lleva a la gente a murmurar. Pero no murmuran contra los líderes, solamente murmuran también contra Dios, porque nos lo dice la palabra aquí. Cuando murmuramos, hay algo que es muy característico. Nosotros siempre somos los buenos y los demás siempre son los malos, los que no hacen las cosas como deberían hacerse. Pasa siempre. Si analizamos nuestras murmuraciones, lo que hemos dicho es que si esto se hubiese hecho así como yo creo que se tiene que hacer, las cosas no hubiesen ido tan torcidas, ¿no? Sin embargo, si nosotros contrastamos la murmuración con la oración, en la oración no hablamos a espaldas de nadie,
hablamos de frente con el Señor y le decimos las cosas desnudo al Señor y les decimos directamente las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón a Dios. En la oración, nosotros nunca somos los protagonistas, nosotros no somos el centro de la oración. En la oración, el Señor es el protagonista, o debería ser así. El Señor es el centro. Claro que hay hermanos que hacen oraciones un poco raras. Señor, vamos a orar por el hermano tal, y mira, vamos a orar por la hermana que se escapó con el otro y tal, y en vez de oraciones están haciendo como chisme dentro de la oración, que no debería hacer ese tipo de cosas, ¿no? O murmuración, ¿no? Pero la oración debería ser de frente, con el corazón desnudo delante de Dios. Una cosa que yo veo también como segundo punto, si lo contrastamos la murmuración con la oración, a la luz de este pasaje que acabamos de leer, es que la murmuración es contagiosa y eso pasa mucho. Cuando nosotros nos reunimos con gente que está murmurando o que está hablando, tendemos a meternos también en ese juego. Por mucho que hayamos orado ese día, por mucho que tengamos 40 días de ayuno, llegamos y si hay personas que están hablando en contra de una persona que tenga algún tipo de liderazgo o liderazgo espiritual dentro de la iglesia, tendemos a meternos allí. Nosotros tenemos dos opciones, irnos de allí o decirle directamente, hermano, yo creo que las cosas no deberían llevarse de esa manera. Si no estamos de acuerdo con algo, vamos a hablarlo directamente, pero quedarse en ese juego es muy fácil. De hecho, al principio del versículo 2 dice que toda la congregación de los hijos de Israel. Es curioso, ¿no? ¿Cuánta gente podría haber allí? Los estudiosos dicen que había más de 1 millón de personas. Entonces, el 1 millón de personas se pusieron de acuerdo para murmurar. O sea, no había ni uno bueno, no había ni uno que haya orado ese día, nada. ¿No? ¿Por qué? Porque es contagioso. Cuando las cosas empiezan a sentirse incómodas y cuando hay una persona que le da la lengua o dos personas que le dan a la lengua, se suele contagiar las otras personas. Si seguimos ese juego, es muy sencillo que nos contagiemos. Toda la congregación. ¿Sabes qué no se contagia? La disciplina de oración. Por eso yo decía, ¿qué contraste hay de la murmuración con la oración? Imagínate llegar así, estamos en una reunión, estamos todos, qué fácil es decir, ¿sabes lo que hizo el pastor? Y tal, y empezar a hablar, y empezar a decir, a que si llega así, vamos a orar, hermano, estamos en la playa tomándonos vamos a orar, hermano, déjale el lado allí, vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar. Esas cosas no se pegan, no se contagian, ¿no? Pero la oración, la murmuración, sí. Un tercer punto es que la murmuración siempre nace de un deseo egoísta y carnal, alejado de la visión que Dios tiene para nosotros. El pueblo de Israel había pasado de una situación de esclavitud a libertad. Y no solamente eso, sino que dentro de esa libertad había una promesa de recibir una tierra de la cual, dice la palabra textualmente, fluía leche y miel. O sea, que era una bendición de tierra, era maravilloso lo que iban a recibir, pero en lugar de abrazar ese regalo que Dios les había dado, que aunque no lo tenían en ese momento, era lo que era hacia donde se dirigían. En lugar de amarlo, de abrazarlo, se aferraron al pasado, se aferraron a sus deseos egoístas y decir la palabra, wow, que en Egipto nos sentábamos alrededor de las ollas de carne, maravilloso, ¿no? Imagínate toda esa comida que habría. Yo no sé si estarían exagerando aquí, pero a mí me da un poquito la impresión de que estaban exagerando, porque no me hace que unos esclavos le daban unos asados con carne y una cosa tan maravillosa. Pero ellos lo veían así, esa añoranza lo veían así. Un deseo egoísta y carnal no es solo añorar lo que vivíamos antes. Muchas veces también es desear lo que nosotros pensamos que debería venir o debería suceder si las cosas se hicieran de la manera que nosotros pensamos que se deberían hacer. Hace mucho tiempo, en esta misma iglesia, había una hermana que era muy amorosa, yo tenía mucho cariño porque se notaba que era una persona que buscaba de Dios y todo eso, pero ella siempre, cada vez que me veía así, me llevaba aparte y siempre me decía lo mismo, siempre me contaba la misma historia y me decía, es que en esta iglesia, hermanos, no se predica
acerca de la segunda venida de Cristo. Me decía siempre lo mismo se iba por allí y empezaba a hablar y tal. Y yo en esa iglesia, pues en ese momento estaba Cari, estaba Jun. Y bueno, la verdad es que tampoco era para seguirle la conversación. Y bueno, sí, bueno, alguna vez se predicará eso. Por cierto, Cristo viene por segunda vez, ¿lo sabías, hermano? Amén, gloria a Dios. Pero es que siempre me decía lo mismo y me lo decía en tono de murmuración, ¿entiendes? Me lo decía en tono de reproche y se le sentía entre líneas que es que lo que le está pasando a la iglesia, la Roca y a la iglesia en el mundo en general es que no se está predicando acerca de la segunda venida de Cristo. Y siempre me lo decía y creo que en alguna reunión también cuando le tocaba se ponía de pie y también decía la misma cantaleta, ¿no? ¿No? Que en la iglesia no se avanzaba porque no se predica la segunda venida o porque no se habla de bautismo, qué sé yo, o de la profecía, o bla, 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 tantas cosas que a mí me gustaría que se hablaran, pues, o a veces tenemos una fiebre, ¿no? Por algún tema que nos apasiona, pues pasa así, ¿no? Y, no, como... No es el punto, hermano. El punto es que la hermana, según su punto de vista, era que en la iglesia había un vacío de no predicar la segunda venida de Cristo. Como puede ser la segunda venida de Cristo, puede ser cualquier otro tema que nosotros pudiésemos hablar. Y el punto de la Trinidad, qué sé yo, el punto era que como no se está haciendo como yo digo, entonces pues la iglesia de Cristo no está caminando en lo que yo creo que es el mover del Espíritu Santo. Por supuesto, ese es el punto, ese es el punto, hermano, que el pueblo de Israel, aunque se le había prometido una tierra prometida, pues ellos se acordaron, es lo que está atrás, pues las ollas de carne, el asado egipcio, los tamales egipcios, la paella egipcia, todo lo que querían, me acuerdo de lo rico que teníamos allí, ¿no? Era lo que, y gracias a eso nació lo que estoy hablando aquí, que es la murmuración, ¿no? La oración, en contraste, en cambio, nos acerca a la visión y al propósito que Dios tiene para nosotros. El pueblo de Israel se estaba alejando porque lo que ellos tenían que abrazar, que amar y que recibir era esa promesa de la tierra que fluía leche y miel. No, ellos se acordaron no de lo que está delante, sino de lo que habían dejado atrás, ¿no? Sin embargo, eso es lo que hace la murmuración. Sin embargo, la oración, y es el punto que quiero transmitir yo, nos acerca a la visión y al propósito de Dios. No es egoísta, porque lleva implícita en sí una negación. Señor, el hecho de nosotros arrodillarnos y orar, ya estamos implicando, Señor, hay una situación que se me escapa a mí de las manos. Hay una situación que yo no sé manejar, que yo te la entrego a ti porque tú tienes la sabiduría, porque tú tienes el poder, porque tú tienes los recursos, porque yo entiendo que eres tú el que me debes dirigir en esto. Eso implica una negación a nosotros mismos e implica dejar que sea Dios el que obre. Amén, hermano. Al murmurar, nunca esperamos respuesta. O sea, sí, parece ser que la murmuración, aunque no lo queramos, es hacer daño. Lleva implícita ya el daño, ¿no? La murmuración por su naturaleza no es una herramienta que nosotros podamos utilizar para arreglar las cosas, porque no arregla nada. Eso lo tenemos que entender lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? La murmuración no arregla nada, no aporta soluciones, ¿no? La murmuración sale, daña y sigue dañando, y daña al pueblo del Señor. Pero en la oración se obtiene respuesta de parte de Dios. La oración no es unilateral, la oración no la hago yo y la deja, la oración siempre trae una respuesta de parte de Dios. A veces es no, a veces es sí, a veces es espera, pero la oración es una conversación que tenemos con el Señor y Dios responde las oraciones, Dios responde las conversaciones. Si oramos, obtendremos respuesta. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa que tenemos en la palabra, ¿no? Cuando se nos olvida que la razón para la cual Dios nos ha salvado y Dios nos tiene en la iglesia es para amarle, es para tener una relación íntima como creador y creado con el Señor, como padre y como hijo, ¿no? Amar a nuestros hermanos, bendecirles, cuidarles, protegerles, estar pendiente de ellos.
predicar el reino del Señor. A veces nos mueve un deseo egoísta de que las cosas se hagan como yo quiero o como yo pienso que se deben hacer, ¿no? Y murmuramos y perdemos el norte, perdemos nuestra visión, perdemos nuestro propósito. Sería bueno sentarnos a pensar qué habríamos hecho nosotros en el caso, si hubiésemos estado allí en el pueblo de Israel. Eso hemos estado caminando por mes y medio ya, con los pies llenos de polvo, ya con hambre, ya se estaban acabando las provisiones y vemos que, como que la cosa como que no llega, ¿no? Ellos estaban a mitad de camino de la tierra prometida, a mes y medio, más o menos. Lo que pasa es que la actitud que tuvieron hicieron que se pusieron a caminar un poquito más de la cuenta, unos 40 añitos ahí caminando, ¿no? Y estaban a mitad de camino, ¿no? La Biblia no lo dice de manera taxativa allí la palabra, ¿no? Pero qué diferente hubiese sido todo si el pueblo en humildad hubiese dicho, tenemos como hambritas, se nos está acabando ya la provisión, vamos a reunirnos, vamos a ir Moisés, hoy no hay comida, pero bueno, hoy ayunamos y le decimos, Señor, tú que nos sacaste de Egipto, tú que abriste el mar rojo, tú que tienes esta nube aquí y que por la noche nos das una columna de fuego, danos comida, porque tú eres nuestro proveedor. Nosotros hemos confiado en ti. Danos comida, pero lo más fácil era ir y murmurar y hablar. Yo creo que Dios hubiese respondido a esa oración. Tengo plena certeza de que lo hubiese hecho. Y aunque Dios no hubiese respondido en ese momento, el corazón de los hijos de Israel hubiese sido otro, completamente diferente. Dice la palabra, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Yo no sé tú, pero yo prefiero que Dios responda a mi oración a que responda a mi murmuración. Dado que el Señor no tenía una oración para responder, respondió a la murmuración como Él quiso. Y más o menos, yo creo que lo que Dios hizo fue matar como 2 pájaros de un tiro. Dijo que quiso demostrar su gloria y que seguía siendo Dios el proveedor, pero a la vez darle una buena lección al pueblo de Israel. Ellos Dios les había respondido, les había dado maná del cielo. Ya les había dado esa bendición, ¿no? Del maná. ¿Sabéis recordáis lo que era el maná, no? Vale. A pesar de que necesitaban todo lo que tenía, ellos parece ser que se cansaron, ¿no? Del maná. Porque era por la mañana, no sé, tortita de maná. Por la tarde, maná rebozado con maná y zumo de maná. Por la noche, pues no sé, era pudín de maná con potaje de maná, era todo maná, ¿no? Pero dice la palabra que el maná les daba todo lo que ellos necesitaban, ¿no? Y era rico también, no me puedo imaginar lo rico que era eso. Sin embargo, el pueblo de Israel se cansó, ¿no? Y dice la palabra en Números capítulo 11, que la gente extranjera, estoy leyendo a partir del versículo 4 al versículo 6 de Números 11, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, del pueblo de Israel, se mezcló gente de otros lados, de otros países, ¿no? Mientras iban allí. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar, se volvieron a quejar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos otra vez, madre mía, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos.
Dice la palabra que elementos ajenos, personas ajenas, pensamientos ajenos, actitudes ajenas, gente ajena se mezcló con el pueblo y empezó a, no sé, a meter su cizaña allí, ¿no? El pueblo se volvió a quejar y volvió a murmurar. Y fíjate, a mí me llama muchísimo la atención esta queja del pueblo de Israel, porque ellos ni siquiera se quejaron delante de Dios, Señor, y tal. Fíjate la queja tan impersonal que ellos lanzaron. ¿Quién nos diera a comer carne? Una cosa, imagínate, o sea, saber que tienen un Dios todopoderoso y ni siquiera, yo entiendo que vayan y le digan a Dios, pero Señor, estamos hartos del maná, estamos hartos de esto, y quiero carne, Señor, quiero carne. Yo eso esto lo puedo entender porque estaban hablando con el Señor. Ok, es una queja, pero por lo menos se la estaban dirigiendo a Dios. Pero fueron tan impersonales que la frase es, ¿quién nos diera a comer carne? O sea, eso nos da a entender como que hasta les estaban dando la espalda a Dios. O sea, como ni siquiera estaban considerando a Dios en su queja. Es como decir, Dios no está, está lejos. ¿Quién nos diera a comer carne? Es como si nosotros como creyentes, en vez de orar, nos arrodillamos y decimos, ¿quién podrá ayudarme ahora? ¿Cómo que quién podrá ayudarme? El Chapulín Colorado. Si tenemos todo toda la provisión de Dios y el Señor allí diciendo que tiene las puertas abiertas para que entremos allí y expongamos, sean conocidas vuestras peticiones, vuestras rogativas, vuestras acciones de gracia, por nada estéis afanosos. Y esta gente, ¿quién nos diera a comer carne? Qué impersonal esta queja, ¿no? Recordando las bondades pasadas otra vez, un deseo carnal y egoísta. Y una de las cosas que más me llaman la atención es la exageración, cómo la murmuración lo que promueve es agrandar el problema mucho más grande de lo que realmente es. Mira lo que decía el pueblo de Israel en el versículo número 11, en el versículo 6. Ahora, que me da risa, ahora nuestra alma se seca, pues nada nada tenemos sino este maná que veo en nuestros ojos. Pero vamos a ver, era alimento que venía del cielo, que tenía un sabor delicioso y que podrían con solo ese alimento subsistir. Y ahora nuestra alma se seca. Pero ¿a dónde vas? Y se parece mucho a la iglesia, porque cuando murmuramos, hacemos los problemas más grandes de los que realmente son. Tenemos aquí el reflejo en la palabra. Ahora nuestra alma se seca, madre mía. Es lo que se consigue con la queja y con la murmuración, que todo parezca peor de lo que realmente es. No se estaba secando el alma de nadie. Tenían ganas de comer otra cosa y se acabó porque estaban cansados del maná. Tampoco se le estaba secando el alma, por el amor de Dios, ¿no? Números 11. ¿Mm? Sí. Sí, también hay un grupo que se llama Maná, que canta. Sí, pero bueno, eso es una imitación. Dice no se sabe que más nunca ya volvió a llover esa semana. La última muestra que estaba en el Arca de la Alianza y no se sabe dónde fue a parar. Números 11, versículo 18. Me queda poquito. Pero al pueblo dirás, y mira lo que le dice el Señor a los líderes que le digan en el pueblo: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Un caprichoso, ¿no? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Versículo 9. Yo quiero de corazón, cuando quiero algo de parte de Dios, pedirlo con humildad y que Dios me los dé en sus términos, en su tiempo y de la manera que Él quiere. Aquí el Señor
hizo una de las cosas más curiosas que yo he leído en la palabra. Le dice al pueblo, ¿queréis carne? Vais a comer carne. No vais a comer un día, no vais a comer 2 días, no, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Imagínate lo que es Dios respondiendo a la queja y la murmuración. ¿Tú quieres carne? Vas a comer carne. Hasta que te dé asco la carne vas a comer. Cuando cuando el Señor quiere dar una lección y responder la queja, mira lo que en los términos que lo hizo. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? El Señor oyó, la murmuración y la queja impersonal. ¿Quién nos diera? Versículo 18. Y Dios les enseñó una lección. Él les dijo, así como soy yo proveedor, voy a seguir siendo proveedor y os voy a proveer lo que habéis pedido, pero como yo lo voy en mis términos, y vais a aprender una lección. Me imagino que ya después de esto, al pueblo de Israel, ¿qué hay para comer, mamá? Hay codorniz y todo. ¡Oh! No querían, no querían. Filipenses capítulo 4, y con esto quiero concluir. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es algo que le faltó al pueblo de Israel, ¿no? Ser agradecido. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder identificar esos momentos en donde nos apetece más murmurar que orar, Señor. Y cámbianos esa manera de ser, Señor, que nosotros como iglesia seamos una iglesia de oración y no una iglesia de murmuración. Seamos una iglesia de presentar nuestras peticiones delante de ti y no de presentar nuestras quejas delante de ti o impersonalmente como hizo Israel. ¿Quién nos diera comer? Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que antes de murmurar lo piense y sea un pueblo de orar, Señor. Que ore, que doble su rodilla y que vaya personalmente a ti y no de espaldas a otras personas, Señor. Hacer un pueblo que sea íntegro, hacer un pueblo, hacer una iglesia que sea buena, que sea santa en la manera de hablar y en la manera de decir las cosas y en la manera de hablar de nuestros hermanos y de nuestros pastores y de nuestros líderes, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.